Tras 13 años como canciller de Alemania y 18 como líder de la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, Angela Merkel ha sorprendido a todos anunciando este lunes su marcha de la política. Eso sí, una marcha por etapas. Primero, no concurrirá a la reelección como presidenta de la Unión Demócrata Cristiana en el Congreso que se celebrará el próximo diciembre en Hamburgo, precisamente su ciudad natal. Y decidirá también completar su legislatura hasta el final de la misma, en septiembre de 2021. Después, ni volverá a concurrir como canciller, ni optará a un cargo como diputada y ni siquiera a un cargo en el escenario europeo. Una marcha sorprendente, pero que según la canciller llevaba barajando desde el pasado verano. Lo cierto es que el desgaste del poder ha hecho mella en una canciller que sufre un gobierno de coalición incómodo con sus socios socialdemócratas y sobre todo con los incómodos socialcristianos, un partido hermanado con la CDU, pero que le ha dado muchos problemas, sobre todo en temas migratorios. Dos batacazos electorales, primero de la CSU en Baviera y ahora de la CDU en Hesse el pasado domingo, cuando perdió 11 puntos y obtuvo su peor resultado desde el año 1966, ha supuesto el punto para decidir que ya era hora de hacer un cambio, de iniciar un nuevo capítulo y marcharse, y propiciar así la sucesión en la CDU y sobre todo dar alas a cambios en el propio Ejecutivo. Y es que la canciller ha anunciado una próxima remodelación del gobierno. Tras el anuncio de Merkel, se abre la carrera para sucederla al frente de la CDU. Y no todos los candidatos son del agrado de Merkel, aunque bien es cierto que ella ha dicho que no va a tomar partido por ninguno. Probablemente la más favorable y cercana a Merkel, la llaman la pequeña Merkel, es la actual secretaria general desde febrero de 2018, Annegret Kramp-Karrenbauer. La ex líder del estado de Hesse, que ya puso en práctica una coalición jamaica en ese estado y luego otro pacto con los socialdemócratas, es probablemente la mujer más cercana a día de hoy a Merkel. Representa ese ala centrista, ese ala que está dispuesta a abrir las puertas a los refugiados, pero siempre y cuando se haga en coordinación con los países europeos. También en el lado más o menos centrista, al que ha llevado el partido durante los últimos años Angela Merkel, también está Latchin, el ministro presidente del estado de Renania del Norte-Westfalia, si bien aún no ha anunciado abiertamente su intención de concurrir por el liderazgo de la CDU. En cambio, hay otras dos personas que representan ese sector conservador que ha sido alejado en estos 13 años de merkelismo, en los que ella ha tratado de virar hacia el centro para robar muchos votos a los socialdemócratas alemanes. Entre estos dos candidatos está el actual ministro de Sanidad, un enorme crítico de la política de refugiados, Jens Spahn, que a sus 38 años quiere prohibir el velo en Alemania y cerrar las fronteras a los inmigrantes. También por otro lado está otro viejo enemigo de la canciller, me refiero a Friedrich Merz, que a sus 60 y tantos años aspira a volver a la primera línea de la vida política después de que fuera apartado por la propia Merkel en el año 2002, cuando ésta se hizo cargo de la bancada parlamentaria de la CDU en el Parlamento para ser la líder de la oposición frente al entonces canciller Gerhard Schröder. Los nuevos vientos políticos que soplan en Berlín con la decisión de Merkel de marcharse va a suponer un cambio muy importante para Alternativa para Alemania, ese partido ultraderechista que surgió a partir de 2015 por el crecimiento de los refugiados, por la llegada masiva de refugiados, más de 1 millón desde el año 2015, decidida por la propia canciller. Para la AfD, que llegaron por primera vez al Parlamento Federal en las elecciones justamente de hace un año, la primera vez que ultraderechistas se sentaban en el Reichstag desde los tiempos de Hitler,
destruir a Merkel era su principal motivo. Ahora que ella abandona el primer plano de la vida política, tendrán que redirigir su discurso. Sin embargo, todo dependerá también de quién suceda a Merkel al frente de la CDU. Si el nuevo líder demócrata cristiano hace un giro en política migratoria probablemente más restrictiva, hará que este partido de un solo tema, ya que su mayor preocupación, como hemos visto el último año en el Parlamento, ha sido vincular todo a la política migratoria y a la supuesta islamización de Alemania, se vería muy reducido. Pragmática hasta el final, Merkel aspira a estar en la Cancillería hasta 2021, pero si estuviéramos en Estados Unidos le llamaríamos un presidente cojo, es decir, aquella persona cuyo liderazgo e influencia política se ve bien reducida, ya que no va a tener que volver a someterse a las urnas, e incluso muchos de sus compañeros de partido desconfían en él. Por supuesto, el plan de Merkel es seguir hasta 2021 y llegar, igualar a Helmut Kohl, con 16 años en la Cancillería, precisamente su padre político, el canciller de la reunificación, y también superar al otro canciller de importante interés en Alemania, como es Konrad Adenauer, que estuvo 14. Sin embargo, la pervivencia o no de estos 3 años de Merkel en la Cancillería dependerá de varios factores. Primero, de que perdure la coalición, y es que un año después de las elecciones y apenas 6 de formarse esa incómoda coalición, esa incómoda gran coalición, la tercera gran coalición en tiempos de Merkel, será muy incómoda que se mantengan si los socialdemócratas a última hora deciden, como tienen previsto, reflexionar sobre su permanencia en este gobierno que les está robando votos y les puede hacer perder el poco influencia política que les queda. Y es que elección tras elección están perdiendo votos y muchos de sus militantes y sus simpatizantes no entienden qué hacen gobernando con los demócratas cristianos de Merkel. Pero los enemigos no van a ser solo los socialdemócratas, que pueden obligar a la anticipación electoral, sino que el propio liderazgo de la CDU, una vez que en diciembre se elija al sucesor de Merkel, puede decidir que es más cómodo deshacerse de ella y optar por unas elecciones anticipadas y iniciar una nueva etapa política en Alemania y también en Europa, ya que Europa, de alguna manera, queda huérfano tras la marcha de Merkel, una de las grandes valedoras junto a Emmanuel Macron del proyecto comunitario en estos tiempos de euroescepticismo, populismo y ultraderecha en auge.